Mi nombre es Manuel Jesús Conde, soy misionero claretiano, soy licenciado en Teología Dogmática por la Facultad de Cartuja de Granada en España y doctor en Utroque Iure por la Pontificia Universidad Lateranense. He trabajado como profesor unos 3 años en la Facultad de Teología de Granada, donde estudié. Después he estado 30 años en la facultad donde también estudié el doctorado en Utroque Iure. Algunos de esos años, 16 años, he tenido responsabilidades de gobierno como decano de las facultades jurídicas y presidente del Institutum Utriusque Iuris. He trabajado en Roma también como juez del Tribunal del Vicariato y como consultor de varias congregaciones, entre ellas de la asignatura apostólica como referendario. Hace 3 años que fui destinado en España para ser juez de la Nunciatura y decano de nueva sección del Instituto Juan Pablo II para estudios del matrimonio y familia, según el nuevo plan de estudios requerido por el Papa Francisco. He terminado mi labor como decano de ese instituto y en este momento, además del trabajo como juez de la Rota de la Nunciatura de Madrid, pues soy docente de Derecho Canónico en Salamanca, en la Gregoriana de Roma, y consultor del Centro de Derecho Canónico de Sydney, en Australia, donde algunas publicaciones tenemos en marcha también con los Paulus de Sydney. Estamos en una época en la que, superado el concilio que quiso poner equilibrio en un exceso de juridicismo en la Iglesia, volviendo a poner y a revalorizar la importancia de la dimensión espiritual, carismática y mistérica de la Chiesa, y que llevó a ser interpretada a veces como un rechazo del derecho canónico. El momento actual está marcado por una vuelta a comprender la importancia de volver a recuperar la dimensión jurídica. El Papa Francisco no es un jurista, es un hombre centrado en la dimensión pastoral, pero es el pontífice que, con mucha diferencia respecto a los anteriores, inmediatamente anteriores, está produciendo más leyes y más textos normativos. Esto obedece simplemente a que el carisma, la misión, que es la verdadera norma suprema de la Iglesia, necesita el apoyo del derecho para que no sea entendida de manera individualista y autárquica, sino que sea algo que refleja que la misión es una vocación compartida que tiene que estar organizada. Esa es la importancia del derecho en la Iglesia como comunidad, también a nivel personal. El que algunas dimensiones de la vocación cristiana se traduzcan en derechos y obligaciones personales es un modo de reafirmar la igualdad radical entre todos los bautizados, por encima de los estados de vida y la vocación a la que cada cual está llamado. Y eso también necesita una organización jurídica suficiente, sin que esto suponga una falta de respeto a la superioridad de la dimensión de misterio que tiene la vocación cristiana, que está fundamentada en un encuentro personal con el Señor, pero que al ser comunitaria y no individualista, requiere una organización. El derecho sirve para garantizar esa lectura objetiva de la vocación cristiana, por un lado, por tanto, la coherencia con aquello que dio origen a la Iglesia, y al mismo tiempo la capacidad de responder a los retos nuevos de la misión de manera organizada, y no cada uno por su cuenta, sin negar con ello que haya carismas personales que son los que van haciendo también progresar
a la Iglesia en la comprensión de su misión según los signos de los tiempos. Bueno, pues la carta apostólica Mitis Judes es un buen ejemplo de lo que acabo de decir con respecto a la fidelidad a lo que es esencial en el mensaje evangélico. En este caso, por tratarse de los procesos de nulidad matrimonial, de fidelidad a la indisolubilidad del matrimonio, por una parte, y al mismo tiempo de capacidad de hacerse cargo de las exigencias nuevas de la misión, en este caso de seguir las fragilidades matrimoniales con mayor atención, mayor cercanía, mayor proximidad de las estructuras jurídicas que tienen esta función, que son los tribunales eclesiásticos, y entonces con esa reforma se han producido como principales cambios, yo diría 3. Ante todo, el hecho de que en esta cuestión no es una cuestión solo para especialistas. Dentro de una misión de especialistas hay una implicación de la pastoral ordinaria. Y entonces la Carta Mitis Judes organiza, en unos cuantos artículos, lo que se llama la fase preprocesual o fase pastoral, en el que las estructuras de la pastoral parroquial o de la pastoral familiar están en estrecha colaboración con los tribunales para los casos difíciles, en los que se puede informar a las personas de que su caso, por muy difícil que sea, no es un caso perdido a la luz del Evangelio. Eso por un lado. Luego hay una segunda cuestión importante, que es el haber facilitado la tramitación de las causas, no obligando por ley a que fueran necesarios tratar las 2 veces, que hubiera 2 decisiones, 2 sentencias conformes antes de poder declarar del todo nulo un matrimonio. Es suficiente una sentencia, aunque permanece el derecho de apelación de la parte que no tenga esa misma visión subjetiva. Y una tercera es la de haber ideado un proceso para esos casos en los que la nulidad, aun antes de empezar la causa, pues es bastante manifiesta, en la que los cónyuges tienen una misma versión de lo que ha ocurrido, por tanto son hechos no controvertidos, y hay circunstancias que hacen comprender que esos hechos provocan la nulidad del matrimonio, porque había matrimonios que habían durado 5 meses y a lo mejor la causa de nulidad duraba 5 años, por la complicación legislativa. Luego hay otras incidencias menores que serían un poco técnicas, no sé hasta qué punto pueda interesar que las detalle, pero voy a decir solamente una por la importancia que tiene, que es el haber formulado mejor el valor que tiene en el proceso la declaración de las partes, aun respecto a hechos que solamente ellas pueden decir, sobre los que no hay posibilidad de encontrar otros apoyos testimoniales o documentales. Y esto quiere decir que en el declarar la nulidad del matrimonio, manteniendo que nadie puede ser juez en su propia causa, lo que el interesado dice para la Iglesia no solamente es digno de crédito, que lo ha sido siempre, sino que tiene que tener una organización jurídica de credibilidad, por la que ya por ley tiene que considerarse incluso prueba plena en algún caso, lo que solamente las partes están en condiciones de decir, con tal de que haya otros elementos no de prueba que más o menos, que lo confirmen. Eso es un ejemplo de reformas menores. Las 3 principales son las que he dicho: la pastoral judicial previa al proceso, la supresión de la obligación de 2 sentencias conformes y la presentación del proceso más breve, en el que el obispo es el encargado de decidir la sentencia con la ayuda de expertos,
pero que se puede realizar cuando las dos partes están de acuerdo. Un reto de los tribunales eclesiásticos, por lo que se refiere a las causas matrimoniales, es el de no entender esta reforma y esta nueva sensibilidad sobre la dimensión pastoral de estas causas, no entenderla en contraposición a la técnica jurídica. Porque la alternativa es entre el confundir la sensibilidad pastoral con la propia intuición. El derecho es lo más contrario a la intuición. El derecho es el imperio de la justicia, de la norma, como reflejo de los valores comunes objetivos, no del capricho de quien decide, ni con flexibilidad ni con rigor. Entonces, yo creo que ese es un primer reto, el que haya más gente preparada en el campo del derecho desde un punto de vista técnico, de forma que esta atención que no solamente la reforma, sino los sínodos sobre la familia han reclamado, el que lo primero que haya que hacer en las situaciones de fragilidad matrimonial sea revisar la validez del matrimonio, eso tiene que hacerse con gente experta. Entonces es necesario preparar a más gente porque no la tenemos. Hemos sido, por así decir, víctimas de ese antijuridismo al que me refería al principio, entendiendo que el derecho es contrario a la valorización de la dimensión carismática y mistérica y pastoral de la Iglesia, ¿no? Poco a poco se va recuperando, pero todavía eso es muy importante, ¿no? Eso es un reto, ¿no? En las causas penales, que también los tribunales eclesiásticos tienen que tratar, el reto es idéntico en la necesidad de prepararse también en ese sector, pero también hay con la sensibilidad de actuar con equilibrio entre lo que son las garantías de las personas acusadas con la atención y la centralidad de los que son víctimas de esos comportamientos, que no siempre son únicamente personas físicas, a veces es toda la comunidad que sufre de los comportamientos inaceptables de algunos de sus miembros. Y un reto importante en este momento es que no haya que renunciar a un proceso justo solo porque no tenemos personas preparadas y entonces estas causas se queden en manos de un actuar de los superiores más bien inexperto y con muchos riesgos de no respetar las garantías del acusado y de solamente atender a las necesidades de la institución para no poder ser acusada, ¿no? Fundamentalmente estos son los dos elementos que veo en los tribunales, pero no quisiera dejar sin mencionar el reto de la pastoral judicial, que es tal vez el único de las tres grandes reformas a las que me he referido antes, que no ha acabado de ponerse en marcha de manera mayoritaria, tal vez por haberla entendido mucho en facilitar las causas matrimoniales en su dimensión económica. Pero no es la que más interesa, la dimensión económica. La que interesa es la típica de una iglesia en salida, que es ir en busca de las situaciones que objetivamente tienen necesidad de este servicio. Después son las personas las que deciden si hacerlo o no hacerlo, y en fin, está un poco articulado. Conozco diócesis, pocas por la verdad, que han puesto en marcha la pastoral judicial y han pasado de un número de causas que atendían reducido a triplicarlas o cuadruplicarlas, porque por desgracia el matrimonio no funciona, no funciona bien. Entonces, cuando se hace con esta intención, no de esperar a que la gente venga, sino de ir a buscarla, las causas aumentan y esto es lo que hace más urgente preparar nuevos jueces, nuevos abogados, nuevos expertos en derecho que puedan acompañar estas causas desde lo que las normas exigen. Bueno, por lo que
he podido conocer, en Brasil ha habido una especie de redescubrimiento del derecho canónico. No había ninguna facultad, ahora hay una precisamente aquí en San Pablo que tuve el honor de ayudar a crear cuando yo era decano de la Universidad Lateranense y por un tiempo fueron un instituto afiliado a nosotros. Ahora son otros 5 o 6 institutos con distintas orientaciones. Todos ellos tienen que ofrecer, cuando se trata de personas sin estudios teológicos, tienen que ofrecer una base de teología y de filosofía organizada de forma diversa en todos los sitios, porque el derecho canónico tiene un fundamento teológico, no tiene un método desde mi punto de vista teológico. En esto hay diversidad de opiniones. Yo creo que tiene un método estrictamente jurídico, pero con una base teológica, ¿no? Esa es la orientación que hay aquí en San Pablo, porque lo han heredado de nosotros, ¿no? De la Universidad Lateranense. Y lo que tienen que hacer las personas que desean estudiar eso es acercarse al centro que prefieran, sabiendo que si no tienen estudios teológicos, por 2 años tienen antes que resolver algunos elementos que después les ayuden a entender el fundamento, esa norma de la misión a la que me he referido antes, como prioritaria sobre un simple legalismo o positivismo jurídico, ¿no? Y son 2 años y después otros 3 para la licencia. Si alguien tiene vocación intelectual, pues también para el doctorado 1 año más, ¿no? Yo creo que en Brasil en este momento hay mucha facilidad. Y bueno, escuchaba esta mañana la intención por parte de Paulus de ocuparse de dar espacio en la editorial pues a obras de manuales de derecho canónico, porque no es suficiente la investigación de los problemas jurídicos a alto nivel. Es necesario por parte de los que nos hemos dedicado a esto hacer también el esfuerzo de saberlo transmitir pedagógicamente, ¿no? Y entonces pues yo felicito a Paulus de haber hecho esta opción, porque hace mucha falta. Hacen falta una colección de manuales de derecho canónico, no solamente en portugués, sino en todas las lenguas. En algunos sectores está más cuidado que en otros. El modo de acercar con calidad el derecho canónico pues a un público que puede especializarse, sea porque han estudiado teología y entonces la licencia son 3 años, sea porque no tienen estudios teológicos y tienen que partir de esa base teológica, pero luego pues es una especialidad muy interesante para quien tenga una vocación en el derecho que no sea solo profesional, sino también pastoral, de ayuda a las personas. Bueno, esta obra está publicada en su primera versión en italiano desde el 1993, cuando yo era muy joven profesor, y lo que se ha hecho ahora es la traducción de la 7ª edición. Ha sido una obra que ha tenido bastante buena acogida. Yo creo modestamente, claro, está mal que uno hable de su propia obra, pero porque ha querido hacer esa mediación entre lo que es un estudio especializado, pero realizado para quien se está especializando, no para los colegas solamente, sino no para los otros expertos, sino para quien quiere comenzar a serlo. Por tanto, yo creo que entre las cosas que hemos dicho antes, pues es una obra que puede ayudar a que en los tribunales haya más experiencia, haya menor intuición y más rigor científico en el modo de actuar. Es una de las cosas que siempre me han dicho sobre las ediciones italianas, con la ventaja de ser comprensible para el mundo secular también. No le parece un derecho procesal que solamente se entiende en la Iglesia, sino que se puede entender desde cualquier otro sistema jurídico, y al mismo tiempo con el suficiente celo pastoral en el modo de interpretar
las normas sin con ello disminuir el rigor científico.